Muchos aseguran que la manifestación Todo Puerto Rico por Puerto Rico fue un éxito, a juzgar por la cantidad de personas que asistieron. Sin embargo, tal parece que la posición del gobierno sobre los despidos no cambiará. ¿Cuál será el efecto que tendría entonces este tipo de protesta? Para analizar el tema y algo más, con nosotros el doctor Ángel Rosa, catedrático de Ciencias Políticas. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, gracias por invitarme. Bueno, lo vi marchando, yo estuve reseñando la marcha. Tú con Univision y yo con WKQ. Bien. Lo que había en cuanto a organización, la razón principal era la oposición a los despidos, la Ley 7, pero vimos que había muchos grupos que se unieron a eso, pero también llevaron parte de sus reclamos, ciencias plásticas, contra la cementera de Ponce, etcétera, etcétera. Lo que había en cuanto a organización, ¿qué le pareció? Bueno, yo creo que esa actividad de ayer se ha convertido como en el momento en el que se coagula una oposición que hasta este momento había estado muy callada, silente en estos 5 meses de cuatrienio, y comienza a dar muestras de que hay ya suficientes asuntos en el país como para que vayan saliendo grupos de oposición a las políticas del gobierno. Y claro, la insatisfacción con el clima económico del país tiende también a afectar la popularidad del gobierno, y entonces se unen también personas que tienen reclamos en el ámbito de lo económico, que bueno, no es necesariamente contra el gobernador, pero que aprovechan la oportunidad para llevar a ser público sus reclamos. Considero que fue muy prudente y acertado no permitir banderas políticas, aunque el PIB las llevó, tampoco personas enmascaradas, y recalcar en que el asunto es el que motivó el que se celebrara la marcha, no cualquier otro relacionado con ideología política. Yo creo que ahí es que está la clave de esta manifestación de ayer, y es donde me parece que el gobierno está perdiendo el foco de lo que está ocurriendo en el país. De que eran populares e independentistas solamente. Yo creo que esa es una expresión desacertada del gobernador, porque se han cuidado mucho los organizadores de que afloren discursos políticos partidistas, y aunque claro, todo lo que allí pasa es de contenido político porque se trata del gobierno y de protestar contra las políticas del gobierno, si ese movimiento de ayer tiene seguimiento y hay unas actividades coordinadas en el futuro y va creciendo el malestar fuera de líneas político-partidistas, o mejor dicho, por encima de líneas político-partidistas, el gobierno está en serios apuros, y hay que tener en cuenta que este es un gobierno que no tiene 6 meses todavía. Las primeras reacciones, tanto del gobernador como del presidente del Senado, por ejemplo, que limitó a la participación a populares e independentistas, ¿usted considera que están, digamos, subestimando el poder de convocatoria, el poder de ejercer presión pública? La manifestación de ayer tiene que haber convocado allí cerca de 40.000 personas. Y yo creo, y estuvimos allí y lo observamos, yo creo que eso es significativo en este momento. No se trataba de una convocatoria a paro general, ni mucho menos, sino una manifestación. No entender lo que está pasando en el plano social en este país con el descontento que se ha generado va a ser problemático para el gobierno. Escuchaba yo al gobernador hace un rato, ¿verdad?, en sus reacciones de hoy, básicamente decir que él los va a invitar a dialogar. Bueno, no es dialogar únicamente. Esto tiene que haber una apertura para que se pueda hacer cambios a la política actual del gobierno. De lo contrario, el gobierno se va a proyectar como insensible, y la insensibilidad del gobierno genera otro tipo de reacciones mucho más fuertes que una marcha. Entonces sería invitación a dialogar con la disposición a ser flexible y poder cambiar. A hacerle cambios a la política pública. Es que de antemano, cuando se estuvieron planteando las razones para oponerse y las opciones de soluciones a lo que planteaba el gobierno, no se escuchó, no hizo mella, no produjo en la mente del gobernador. No. ¿Por qué ahora? Yo creo que el gobernador estaba y está todavía girando en los 225.000 votos de ventaja de su victoria en noviembre, pero no es lo mismo ganar las elecciones que gobernar en Puerto Rico. Tiene que haber apertura a que haya cambios en la política pública, que algo de lo que reclaman los grupos que protestan sea satisfecho, porque de lo contrario el malestar que ahora existe se puede ir convirtiendo en otro tipo de malestar que puede poner en peligro no solamente la estabilidad del gobierno, sino en la propia gobernabilidad en este cuatrienio. El limitar el éxito de la marcha a lograr cambios, digamos, es muy ambicioso. Bueno, simplemente porque el gobernador dijo, bueno, vamos a reunirnos, es suficiente como para decir... Bueno, es lo que te decía, la reunión o las reuniones tienen que abrir el espacio para que haya cambios, porque tú no protestas simplemente para hacer ruido, tú protestas para afectar alguna decisión. Pero entonces, políticamente, si de alguna manera ese diálogo genera algún tipo de cambio, podría ser señalado
como una debilidad del gobierno. Que ya de antemano arrastra un poco. Bueno, yo creo que lo que pasa es que el gobernador está muy comprometido ya políticamente con su visión filosófica de lo que debe ser el tamaño del gobierno, la razón de ser del gobierno, y por eso todavía se resiste. Pero recuerda que después de todo los gobiernos responden también a la opinión pública y al apoyo popular que se traduce en votos en la urna. Y si no hay ese espacio para dialogar, si no hay ese espacio para hacer cambios en la marcha, en cualquier gobierno, pero en un momento como este, pues entonces lo que tú estás poniendo en riesgo es la viabilidad política tuya y de tu partido para una reelección. Esto podría ser el preámbulo a lo que usted mencionó que no fue en esta ocasión, sería un paro general, que las personas no vayan a trabajar ese día. Un paro general es algo muy difícil de lograr y de hacer y de mantener. Es una convocatoria que no simplemente se puede lograr con manifestaciones como la de ayer. Pero si no hay, vuelvo y repito, espacio para que el gobierno digamos que cambie algunas de las decisiones hechas, bueno, un paro general podría estar, no digo yo a la vuelta de la esquina, pero se podría estar cuajando durante el cuatrienio y eso sería nefasto para todo Puerto Rico, no solamente para el gobierno. Muchas gracias al profesor Ángel Rosa por estar con nosotros. Continuamos con más.